Entre los factores que afectan al crecimiento y al desarrollo podemos clasificarlos en factores no alimentarios y factores alimentarios. Entre los factores no alimentarios encontramos al peso y la edad, que están íntimamente correlacionados, el sexo y el genotipo, mientras que los factores alimentarios podemos encontrar la cantidad de alimento y la calidad del alimento. Muchos de estos factores los vamos a ver a continuación, como son los no alimentarios, mientras que los factores alimentarios se van a ir analizando en sucesivas y en posteriores clases específicas en lo que hace a la alimentación en el cerdo, los requerimientos en el cerdo y cómo podemos cubrir esos requerimientos. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el primer factor no alimentario, que es el peso y la edad, que están puestos como en conjunto porque en definitiva están correlacionados. Se supone que si el cerdo viene creciendo bajo ciertas condiciones y correctamente, a la edad lo acompaña un peso que es lógico y coherente para esa edad. Cuando el cerdo nace, es proporcionalmente voluminoso en su cabeza, es decir, son más cabezones con extremidades largas, cuerpo corto, poco profundos. A medida que el animal se desarrolla, el cuerpo se va alargando, aumenta en profundidad, las extremidades son proporcionalmente más cortas y los miembros posteriores van adquiriendo una mayor masa muscular, ¿sí? Esta característica típica de los genotipos actuales, que es esa hipermusculación. Estos grandes cambios obedecen a 3 ondas de crecimiento que ya habíamos mencionado y que están bien definidas. Esas ondas de crecimiento están expresadas en este esquema, donde se puede observar que existe una onda que va desde craneal hacia dorsal y desde podal hacia dorsal, y que estas 3 ondas de crecimiento se unen en un punto que se considera como el punto de crecimiento más tardío, que es ese punto que está marcado con la flecha y que en algunos casos, si las condiciones no son las apropiadas, puede estar asociado al depósito de grasa o no. En el caso de que el cerdo haya tenido un crecimiento adecuado y no haya sufrido ninguna penuria alimentaria, es el punto que nos está diciendo si ese cerdo es magro o no. De hecho, lo vimos en algunas imágenes que hemos ido mostrando a lo largo de las primeras clases, donde se forma un pocito en este sector del animal y que es un indicativo directo del grado de magro de este animal. Si este pocito está bien marcado, podemos decir que es un animal magro, junto con otras cuestiones que también nos indican que el animal es magro, como es la piel pegada a las costillas o ese lomo partido arriba, que todos indicativos de que es un animal que no tiene nada de grasa. Por el contrario, si esto está más redondeado y ese pocito no está bien marcado, podemos decir que es un animal que ha depositado grasa. En esta diapositiva podemos observar que los factores que están afectando en función del momento de la vida del animal están clasificados en prenatal y postnatal, y esto está asociado a algo que ya habíamos mencionado, y que es el hecho de que el animal empieza a crecer y desarrollarse ya desde el antro materno. Es decir, que el animal ya nace, por ejemplo, con todo su esqueleto debidamente formado, y a partir de ahí lo que ocurre es una hipertrofia de ese tejido, por ejemplo. No así los otros tejidos como el músculo y la grasa, que se desarrollan en forma postnatal. También podemos mencionar como ejemplo el sistema nervioso. El sistema nervioso también está proporcionalmente muy desarrollado antes del nacimiento. En esta diapositiva podemos ver entonces factores como, dentro de lo que es prenatal, el genotipo, el sexo, las condiciones particulares de ese antro materno, el tamaño de la madre, la edad y desarrollo de la madre, el número de fetos, la nutrición de la madre y la temperatura ambiente. Todos factores que de una u otra manera están afectando
al crecimiento de los lechones. Y en postnatal, a su vez, lo divide en lo que es predestete y postdestete, considerando al destete como un hito muy importante y crítico en el desarrollo de los animales, ya que ocurren cambios muy drásticos de todo tipo, sociales, alimenticios, ambientales. En el caso del predestete podemos tener factores como el genotipo, el sexo, el peso al nacer. El peso al nacer es muy importante en el desarrollo posterior de los animales. La aptitud materna, ¿sí? Las condiciones que reúne la madre, principalmente en su aptitud para dar de mamar y en su producción de leche. Edad y desarrollo de la madre, estado nutritivo de la madre, producción de leche, alimentación al pie de la madre, esto es lo que llamamos como crib feeding, es decir, el hecho de que haya habido o no haya habido crib feeding marca una diferencia muy importante en el desarrollo de los animales, ya que es una estrategia muy favorable al acostumbramiento de los animales a lo que va a ser la alimentación posterior al destete. Edad y desarrollo del destete, estado sanitario de la madre. En el caso del postdestete, factores como el genotipo, el sexo, el peso al destete, el peso de faena. Otro peso muy determinante es el peso al destete. Vamos a ver más adelante, algunos autores han medido la importancia y el impacto que tiene este peso al destete en el desempeño o en la performance posterior de esos animales. La alimentación disponible, el manejo, el ambiente, la sanidad, el equilibrio hormonal. Es decir, son factores muy amplios para analizar. Posiblemente cada uno de ellos represente prácticamente una clase de producción porcina, por lo que no vamos a entrar en el detalle, pero simplemente los mencionamos como factores que afectan al crecimiento y al desarrollo y que están asociados a la edad de los animales. En este gráfico podemos observar el incremento del peso de los tejidos en función del peso vivo, es decir, se grafica la modificación o el peso de los tejidos en relación a la edad del cerdo. Lo que podemos observar es que tenemos el tejido hueso, el tejido músculo y el tejido grasa, que esta curva arranca aproximadamente a los 30 kilos de peso, que los tres tejidos ya vienen desarrollándose, que el hueso tiene una alometría negativa, fíjense que es menor a 1 el valor que asume, y esto tiene una alta relación con el hecho de que ha sido depositado previo al nacimiento y que el cerdo nace con un esqueleto prácticamente desarrollado y que a partir de allí hay una hipertrofia de esas células, pero que en sí el esqueleto está desarrollado. En el caso del músculo hay una isometría, ¿sí? Un valor igual a 1, que nos está mostrando que este tejido se deposita a una tasa relativamente constante a lo largo del tiempo, no tiene grandes sobresaltos. Mientras que la grasa inicialmente se deposita en menor medida, a una tasa menor, hasta llegar a un punto por encima de los 90 kilos, donde comienza a depositarse con mayor ímpetu. Por eso hablamos de que tiene una alometría positiva con un valor B mayor a 1, que nos está mostrando que el animal, superada cierta edad o en realidad cierto peso corporal, comienza a depositar grasa, lo que en definitiva nos indica el punto en el cual tenemos que faenar a este animal, ya que como ya habíamos mencionado, a nosotros no nos interesa fijar grasa. Si nosotros quisiéramos graficar en ese mismo esquema una genética mejorada, posiblemente esa curva de grasa tendría ese punto de inflexión a partir del cual comienza a depositarse grasa con mayor ímpetu, posiblemente más desplazado hacia la derecha. Es decir, un animal con una capacidad de depósito de grasa que comienza a expresarse por arriba de los 120 o 130 kilos.
Esto sería un ejemplo de una genética mejorada.